algo que las personas honestas, francas, sinceras, valoran en otras personas es la fidelidad a la palabra dada. Esa fidelidad que consiste también en vivir según aquello que nosotros decimos y que es bueno. Esa fidelidad que consiste en cumplir las cosas que se dicen y que se ofrecen, y que en este mundo donde hay tanta corrupción se está dejando mucho que desear. Digo esto ¿por qué? Es bien simple la razón. Hoy en Pentecostés el Señor Jesús, como fruto de su Pascua, de su muerte y resurrección, cumple la promesa de dar el Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, les voy a dar el Espíritu de la verdad, les voy a dar el Consolador, aquel que fortalece, porque los tiempos que les tocó vivir a los apóstoles y a la iglesia en los primeros años fueron muy difíciles de persecución. Hoy también a nosotros los cristianos nos resulta difícil vivir la fe con coherencia en medio de este mundo donde hay tanta mentira, donde hay tanta injusticia, donde hay tanta corrupción. Y es precisamente aquí donde el Señor actúa y cumple su palabra y su promesa en todos nosotros, en su iglesia. En su iglesia, pero también de aquellos que se dejan que Dios actúe en su vida. Porque hay tanta gente que se dice cristiana, pero que no es cristiana. Entonces se trata de dejarse transformar, de dejar que el Espíritu Santo actúe en la vida de nosotros. Y es aquí y ahora, aquí en Tepultán, en este lugar, donde como en un nuevo Pentecostés, el Señor derrama la plenitud del Espíritu Santo. Él es el alma de la iglesia y derrama su Espíritu de un modo particular en los que van a ser confirmados. El sacramento no es una cosa. El sacramento es un acto salvador de Cristo en el Espíritu, en el hoy de nuestra vida. Y aquí en Tepultán. Abramos pues nuestra mente, nuestro corazón, al don del Espíritu Santo, que nos llena con sus gracias, nos llena con sus dones. Se habla de 7 dones. El Señor tiene mucho más, y de modo particular nos los quiere dar. Yo solamente quiero decir 2 pequeñas cosas.
Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, y si nosotros a lo largo de nuestra vida hemos ido viviendo el bautismo, porque cristiano es aquel que vive el bautismo, el que no vive el bautismo no es cristiano, aunque se llame cristiano. Miren cuánto político en los mítines y en inauguraciones y en todo menciona a Dios, y lo cargan como que si fuera chico, pero no se ve con las obras. Entonces, el cristiano es aquel que vive verdaderamente de cristiano. Es aquel que se ha abierto a la acción de Dios y a su poder. Es aquel que en medio de su debilidad siente la fuerza de Cristo con su espíritu. Acuérdense de aquello que dice San Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay quienes se creen tan fuertes que se vuelven unos imprudentes y andan metiendo la pata a cada rato en la vida de todos los días. Entonces, miren, el Espíritu Santo se manifiesta, se muestra, actúa en el cristiano que se deja, actúa como luz. Como luz que nos permite ver más claro. Como luz que nos permite comprender la verdad y vivir según esa verdad. No se trata simplemente de decir la verdad. Hace tanto tiempo el Papa Juan XXIII, hablando de la verdad, decía que la verdad se ama. Y porque la verdad se ama, la verdad se construye con la misma vida. Y construyendo la verdad, en nosotros mismos también tenemos la autoridad moral para decir las cosas. Entonces, el Espíritu Santo se muestra así, como luz que nos ilumina, que nos hace comprender, que nos ayuda para que podamos discernir y para que podamos colar las cosas que vemos en la vida y en las cuales vivimos. Y entonces, con esa luz, procedemos a vivir según lo que creemos. Muchachos jóvenes que se van a confirmar, yo creo que ustedes están plenamente convencidos de esta cosa, según el testimonio que acabo de escuchar. Si no se lo digo con cariño, no se confirma. Que la cosa de los sacramentos no es sacar tarea, sino que es vivir según aquello que vamos a recibir. Entonces, lo hermoso es ir comprendiendo cada vez más las cosas como Dios nos la va manifestando. Y comprendiendo las cosas vamos a vivir en el santo temor de Dios, que no es ese miedo que nos paraliza, que nos frena, sino que es esa prudencia fruto de la sabiduría para poder actuar según el agrado de Dios. No porque Dios nos esté controlando, es que lo bueno es para nosotros si Dios quiere eso. Y cuando vamos viviendo según esto, entonces vamos viviendo de cristianos. Saber distinguir entre el bien y el mal.
en un mundo bien confuso. Este mundo tiene tantas cosas buenas, tantos valores, pero ustedes son testigos de las cosas ruinas que hay aquí en Teculután. No nos hagamos los chiquitos. Y es en medio de todo eso donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones como hombres y mujeres honestos. Y sobre todo, como hombres y mujeres cristianos que siguen a Jesucristo. Porque cristiano es aquel que sigue a Jesucristo en medio de la historia, en medio de las cosas que va viviendo cada día. No me vayan a responder. Los confirmandos. ¿No han recibido ustedes alguna vez propuestas indecentes de hacer cosas que no van? O de prestarse a ciertas cosas porque otros de modo fantasioso nos presentan las cosas, y si no discernimos, terminamos aceptando todas esas cosas que no van. Ahí es donde el Espíritu Santo, si estamos abiertos, nos hace valorar las cosas. Y el Espíritu Santo se manifiesta también como fuerza. Y la fuerza transforma. Mírenlo en la palabra de Dios. Hoy la palabra nos presenta dos visiones de la recepción del Espíritu. El día de la resurrección, nos dice el Evangelio, Jesús resucitado, vencedor sobre el pecado, vencedor sobre la muerte, vencedor sobre el mal, se aparece a sus apóstoles. ¿Y cómo estaban los apóstoles? Ahí en el cenáculo, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Ah? Asustados, como dice usted, llenos de miedo. El pánico se había apoderado de ellos y estaban escondidos. Y entre ellos habían algunos que habían hecho promesa al Señor de no dejarlo. Y sin embargo, cuando la vieron seria, se acobardaron. ¿No pasa esto algunas veces en nuestra vida? Que nos acobardamos. Y entonces nos falta la fuerza para el testimonio. Este mundo no quiere tanta gente de maestros, no hablo de los maestros de la escuela, maestros y cosas que dicen tanto, sino quiere gente que actúe, gente que sea testigo de la verdad, de la justicia y del amor, y que sean testigos del reino de Dios. Entonces miren, esos se alegraron cuando el Señor les apareció y ahí les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y les da la paz. Esa paz que no es un sentimiento para quedarnos tranquilos y pasivos. La paz que es una fuerza, que es un gozo, que es una alegría, pero que nos mueve también a la acción para ser testigos de Jesucristo. Y a ustedes, muchachos, les va a tocar ser testigos aquí en Teculután y donde estén. Testigos donde estudian, testigos en su casa, y a veces en la casa nos cuesta más. Testigos en la universidad, testigos en el trabajo. Y esto lo digo como hombre, como cristiano, como sacerdote. Ya a nosotros nos cuesta también. Y nos cuesta bastante. Pero con la gracia de Dios
se va caminando. La primera lectura nos ha presentado el día de Pentecostés, según los Hechos de los Apóstoles, que vino el Espíritu en lenguas de fuego, se posó sobre cada uno de los que estaban ahí. Y aquellos hombres miedosos que estaban escondidos, que estaban llenos de pánico, ¿qué fue lo primero que hicieron ahí después de que recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Ah? Aquí hablaron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Hablaron lenguas. Pero en el hablar las lenguas hicieron otra cosa hermosa. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más hicieron ahí? Aquellos hombres miedosos se llenaron de valentía y empezaron a predicar el Evangelio. ¿Y cómo se explica el cambio? Se explica porque fueron llenados del Espíritu Santo, Espíritu de valor. Es el Espíritu Consolador, nos decía Jesús. Consolarnos, no que el pobrecito está sufriendo, ¿verdad? Nos llena de la paz, pero más que en esa línea, el Espíritu Paráclito, el abogado que está en la paz, que va aconsejando, que no abandona y que nos impulsa para predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio con las cosas que hacemos. Hay quienes lo hacemos con la boca, pero el hacerlo con la boca supone hacerlo con la vida. Pero ninguno de los que estamos aquí está exento, está libre de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio en la vida diaria. De predicar el Evangelio en los negocios. Cuando se presenta un negocio que no es limpio, el cristiano rechaza ese negocio que no es limpio. El mafioso la agarra. ¿Y a dónde está tu fe? Si es en medio de la vida donde nosotros tenemos que dar el testimonio. Para esto es el Espíritu Santo. No es una cosa que van a recibir. Es Dios mismo que viene a nosotros para llenarnos de su fuerza, para llenarnos de su luz, para llenarnos de todos sus dones, para que nosotros en medio de la vida, en medio del mundo, sepamos vivir como cristianos. Qué hermoso es saber el testimonio de una persona que tiene la valentía, la audacia, parecía le llaman técnicamente una palabra griega, parecía el valor, el coraje de rechazar el mal, de rechazar la injusticia y de rechazar el pecado. Porque en este mundo en el que estamos, ustedes conocen bien el ambiente. Fácilmente se pretende que nos tapemos con las mismas chamarras de la gente que no es honesta. Y es ahí donde el cristiano sabe ser audaz, se las huele en el aire para saber rechazar. Y ese es el mundo, queridos muchachos y queridos jóvenes, que van a encontrar. Ese es el mundo con el que nos topamos. Pero también en medio de la comunidad hay tanta gente buena, hay tanta gente justa, hay tanta gente arrecha en la fe. Yo creo que aquí hay bastante gente arrecha, ¿o no? ¿Qué dicen los confirmantes? Hay bastante gente arrecha en la fe aquí. Timidito lo dice. Miren, yo soy un tímido. Mucho esfuerzo hago para vencer mi timidez.
¿Hay gente a veces aquí o no la hay? Adelante pues, que el Señor hace maravillas con su Santo Espíritu.